Bueno, ¿qué tal compañeros, compañeras, compañeres? Esta es la última clase, es la clase 8. Es una clase que abarca tres textos, son tres textos, bueno, uno de ellos es muy largo, el de Ansaldi, que abarca todo el proceso argentino desde fines de los 90 hasta 2002, 2003. Tiene muchos datos, tiene así como una carga de datos bastante importante, es interesante para leerlo. Después están los otros dos textos, uno de Hirsch sobre la globalización, que es muy interesante, más cortito, pero tiene una potencia conceptual este, interesante. Y después por otro lado está el texto de Bauman, ¿sí? Así que yo mi idea, como no me gusta repetir lo que dicen los textos, porque para eso tienen los textos, la idea es poder abarcar esta etapa, que es la etapa, digamos, del mundo globalizado, ya, ¿sí? Con algunas reflexiones, aportando algunas reflexiones en torno al texto de Bauman y en torno a los otros dos textos, ¿sí? Entonces, me parece interesante para pensarlo en términos generales, partir del texto de la globalización de Hirsch, porque nos ubica, nos da un marco internacional de lo que va a vivir Argentina en los 90, sobre fines de los 90 más particularmente, que es lo de Ansaldi, y los primeros años del siglo XXI. Y en ese sentido es importante tener en cuenta las características, partiendo siempre, ustedes siempre traten de conectar lo que vimos, los conceptos que vimos, incluso de las primeras clases, particularmente de las primeras clases, con estos, ¿sí? Porque la realidad es una realidad actuante. Nosotros no, es decir, cuando incluso vemos la historia, no nos aporta verla en un sentido eh, con una lógica estancada, pensándola como, bueno, esto pasó y ahora está pasando esto otro. No, bueno, aquello que pasó tiene todavía consecuencias sobre lo que está pasando ahora. Entonces no nos olvidemos que también como planteó Pacciani, que muchos, me acuerdo corrigiendo los trabajos, confundían la globalización con la mundialización. La mundialización es el antecedente histórico de la globalización, son las dos etapas del capitalismo. Y Hirsch, bueno, nos va a hablar de algunos de sus elementos centrales, entendiendo que el proceso de globalización, y esto es la conclusión que saca, pero me parece que es una conclusión interesante en función de todos los elementos que nosotros estamos viendo alrededor de qué es el capitalismo, qué es la modernidad, plantea que la globalización, lejos de ser un hecho objetivo de la realidad, es decir, un camino ineludible por el cual tenía que pasar el capitalismo, es una estrategia capitalista en relación a la lucha de clases, ¿sí? Entonces, una estrategia de reorganización económica y social que tiene fuertes implicancias en la lucha de clases y que de ninguna manera modifica el régimen de dominación y explotación capitalista, ¿sí? Esto sigue siendo capitalismo. Entonces, bueno, por un lado va a hablar de, obviamente, el avance tecnológico que se fue incorporando ya en la década de los 90. Esto se ubica en la década de los 90 más específicamente porque también estamos hablando de un proceso en el cual termina la Guerra Fría, termina el tipo de orden social en el mundo bipolar. Ese mundo bipolar deja de ser bipolar y el capitalismo se declara triunfante, ¿sí? Entonces impone sus valores al conjunto del mundo.
Ustedes piensen que, por supuesto, esto tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias económicas, también tiene consecuencias ideológicas. Ahí Hirsch van a ver que lo especifica muy bien, pero para que nosotros pensemos y pongamos en nuestras propias palabras estos elementos, es interesante primero pensar que en función de la caída de la URSS, el capitalismo tiene un nuevo terreno en el mundo no para explorar, sino para explorar en su provecho, es decir, para explotar, ¿sí? Entonces hay todo un terreno que antes estaba cerrado por este mundo bipolar que ahora se le abre al capitalismo en función de la caída de la URSS. Después, por otro lado, el capitalismo presenta la caída de la URSS como un éxito del capitalismo, poniendo como eje la dificultad de la existencia del comunismo. Ya está, esto ya fue. Bueno, hubo un montón de teorías alrededor de lo que fue la caída de la URSS, intentando mostrar que en realidad era una utopía ridícula el comunismo, que no podía llevarse adelante, etc. Nosotros, como vimos en el debate alrededor de que no podía haber socialismo en un solo país, o que por lo menos un sector pujante, trotskista particularmente, se oponía al estalinismo planteándole que el socialismo en un solo país no iba a poder sobrevivir en el mundo capitalista. Bueno, el capitalismo se aprovecha de ese retroceso en la revolución en la URSS para decir, bueno, ¿vieron? Al final el comunismo no existe, no puede, no es viable en este mundo. ¿Sí? Disculpen, me voy a buscar esta. Siempre me agarra frío cuando estoy grabando las clases, no sé por qué. Bueno, entonces, desde el punto de vista ideológico está eso, que es un hecho muy importante porque aparece el monstruo capitalista con todo su esplendor a mostrarse en el mundo, como aquellos desfiles después de las guerras en los que aparecen los principales dirigentes imponiendo con todos sus valores, con todas sus insignias, con toda su cultura, imponiéndose a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Por lo tanto, podemos ubicar la globalización a comienzos de los años 90. Y esto implicó ¿vieron cuando hablamos del poema de Baudelaire y hablábamos de el diseño de la ciudad parisina que otras ciudades del mundo copiaron en función de que favorecía, facilitaba la circulación de mercancía? Bueno, en este caso, la circulación de capitales, la circulación de mercancía se habilitó a lo largo y ancho del mundo sin ningún tipo de restricciones. Por eso también esto fue acompañado de políticas neoliberales. Otra vez, como fue en la mundialización, ¿se acuerdan? Que decíamos, bueno, el Estado en ese momento jugaba un rol, un rol de accesorio, de ocuparse solamente de las cuestiones sociales, la educación, la salud, y respecto de la economía no tenía mucho que ver. Bueno, en este caso también necesitó, en la expansión de la globalización por todo el mundo, necesitó una política en la que el Estado no tuviera ningún tipo de incidencia en las decisiones económicas. Por eso Hirsch habla del fin del Fordismo, porque el Fordismo, que era un método, no se preocupen, el Fordismo tiene que ver con un método de producción dentro de las fábricas, pero que estuvo al calor de la aparición por necesidad política a partir de las crisis que ya charlamos anteriormente, de la aparición del estado de bienestar, de un estado que trata de amortiguar los golpes de la crisis capitalista
teniendo planes sociales, jubilaciones, obras sociales, etc. Bueno, en este caso pasa algo similar en una escala muchísimo mayor. A veces dicen que la historia se repite como farsa, y en este caso también se necesitó la liberación de la liberación de la economía para que pueda circular y trasladarse de país en país el capital sin que haya ningún tipo de impedimento. No así pasa con la mercancía fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo, que son los trabajadores, se siguen circunscribiendo a nivel nacional. Y de hecho este proceso también lo que trajo fue una exacerbación de una ideología nacionalista, una ideología chauvinista, fascista, que hoy estamos viendo en todo su esplendor en lugares como España, como Francia, también Inglaterra. El Brexit, la discusión del Brexit en Inglaterra tiene mucho de esto también. Bueno, basta de que ingresen inmigrantes, basta de que acá las fronteras van a ser fuertes. Bueno, el muro que quería construir Trump, pero que ya es un muro hace mucho tiempo, también dirigido por los demócratas, no solamente por Trump, que impide a los mexicanos y a otras poblaciones de América Latina poder ingresar a Estados Unidos. Bueno, también en Europa tenemos los campos de refugiados, que son realmente algo para ponerse a estudiar, para ponerse a ver, porque son los espacios a los que son destinados las personas que tratan de escapar de sus países por el hambre, por la miseria que están viviendo, tratan de ingresar a Europa y son detenidos en campos de refugiados en condiciones inhumanas. Pasa lo mismo, deben enterarse por los medios, de repente entre Ceuta y Gibraltar, como dice la canción de Manu Chao. La canción del desaparecido de Manu Chao, que es muy buena, que dice: dejé mi vida entre Ceuta y Gibraltar, porque es el paso de África a Europa, ¿sí? Y en ese lugar, bueno, sectores de la población trabajadora se tratan de desplazar para poder sobrevivir, y son detenidos, son algunos asesinados los que no se murieron en el camino, otros detenidos. Bueno, una serie de cuestiones que trae esta estrategia de globalización capitalista, que implica que el capital se puede mover con libertad, mientras que los seres humanos no.